versículos, la quinta bienaventuranza ahora es una manifestación de mi interior. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 7, bienaventurados los que misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es la misericordia, mis hermanos? Por ahí un valiente que me diga, ¿qué es una persona que es misericordiosa? Una persona que tiene compasión, ¿sí? ¿Alguien más? Les voy a dar algunas definiciones, algunas palabras que aluden a la misericordia. Empatía. ¿Qué es la empatía, mis hermanos? Exactamente, ponerse en lugar de otra persona. Simpatía. Perdón. Amor. Preocupación. Exhortación. Amonestación también, ¿sí? Ayuda, apoyo. Todas esas palabras engloban a alguien que es misericordioso. ¿No es así? ¿Quién es el ser más misericordioso que pueda haber en este mundo? Dios, ¿sí? Él es nuestro mayor ejemplo. Y quisiera por favor que un hermano me hiciera el favor de abrir su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 5. Si decimos que Dios es misericordioso, pues la Biblia lo va a respaldar, y lo respalda en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. ¿Algún hermano que levante su mano, por favor? Y nuestra hermana Saraí. Amén, muy bien. Entonces, más Dios, que es pobre en misericordia, así dice, es rico, mis hermanos, es abundante, y nos dio la misericordia a nosotros porque lo merecíamos. ¿Por qué? Es la palabra que yo les decía, una palabra que se adhería a algo que es misericordioso. ¿El qué? El amor, ¿sí? ¿Qué? Nos perdonó. ¿No es así? Entonces, podemos decir que Dios es rico en misericordia y que aún sin merecerlo, Él se manifestó grandemente en nuestra vida. Muy bien, Tito capítulo 3, versículo del 4 al 5, por favor. Tito 3, 4 al 5, capítulo 3, versículo 4 al 5. ¿Algún hermano, por favor? Nuestro hermano Marcos. Muy bien. Entonces, una manera de que Dios se manifiesta a la humanidad es por su ¿qué? Por su misericordia. Muy bien. Ahora, la pregunta del millón, mis hermanos, ¿qué significa misericordia? Misericordia, mis hermanos, no únicamente significa sentir lástima por alguien que la está pasando mal, va más allá, ¿sí? Y lo vamos a entender cómo es que la misericordia se manifiesta de Dios hacia la humanidad. Muy bien. En primer término, mis hermanos, la misericordia viene de una palabra griega que significa elémon. ¿Cómo? Elémon. E-L-E-E-M-O-N.
Elemon. Y en hebreo significa Gesed, Gesed o Yesed. Es con J, Gesed. Muy bien. ¿Y cuál es el significado? Yo les hablaba acerca de la empatía, ¿no es así? Entonces, Gesed, mis hermanos, significa ponerse en el lugar de otro, ¿sí? ¿Y qué es ponerse en el lugar de otro? Es una manera de ver con sus ojos, una manera de pensar con su mente y una manera de sentir con sus sentimientos, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, en la calle hemos visto a una persona indocumentada pidiendo dinero? ¿Cuántos? En los cruceros, en las vías del tren, a muchos, ¿no es así? Y podríamos decir, bueno, es que me movió a misericordia porque le regalé una ¿qué? Una moneda. ¿Fuimos misericordiosos, mis hermanos? ¿Qué tal que si le regalamos la moneda a esta persona porque pues nos estaba viendo alguien más y decir, wow, qué dadivoso eres? ¿Fue misericordioso por ello? ¿Sí? Exactamente, lo quiso hacer por lucimiento. ¿Qué tal que si le doy una moneda y me tomo una foto en el Face, ¿no? Una selfie para ver que le estoy dando el dinero a la persona? ¿Será misericordia, mis hermanos? Muy bien. ¿Quién podría sentir misericordia por una persona indocumentada? ¿Alguien de aquí ha emigrado a los Estados Unidos? ¿Mi hermana? ¿Sí? ¿Sí recuerda mi hermana lo que implica bueno, pero ¿se fue de indocumentada o se fue con visa? Muy bien. ¿Sí se acuerda de todo el trayecto y todo el proceso y todo el sufrimiento que tuvo que pasar usted para ir a los Estados Unidos? ¿Sí? ¿Pasó hambre? Entonces, si usted ve una persona indocumentada, ¿va a mirar con los ojos de esa persona y decir, esta persona está pasando hambre? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo vivió, ¿sí? Hermana, ¿necesita dinero esta persona? ¿Sí? Porque muchas veces en el trayecto en el que van, tanto los maras salvatruchas o algunas personas les quitan absolutamente todo su dinero y se quedan con ese dinero que, no tienen nada, y entonces van sin un qué. ¿Sí? Tienen miedo de la incertidumbre, ¿qué es lo que les vaya a pasar? De que los vayan a asaltar, de que la migración los vaya a regresar. ¿Se acordaba usted de su familia, hermana? ¿Sí? Entonces es un proceso muy largo, mis hermanos, en el que la misericordia nos hace sentir que cómo está viviendo, cómo está sintiendo y cómo está mirando la situación en su vida. ¿Y qué es lo que nos hace actuar, mis hermanos? ¿Con qué? Con misericordia, ¿sí? Nos hace darle una moneda, nos hace prepararle algún alimento, ¿sí? Nos hace buscar algún medio para que esta persona se pueda trasladar más rápidamente hacia el lugar de destino o que se pueda regresar a su hogar. O decirle, ¿sabes qué? Yo he vivido una situación igual que la tuya y yo te recomiendo, yo te digo que Dios te bendiga, ¿sí? Eso es, mis hermanos, la misericordia en nuestra vida. No únicamente sentir lástima, sino sentir empatía por una persona necesitada. ¿Quién lo experimentó, mis hermanos? ¿Quién lo vivió? El mayor ejemplo, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no es así? Hay un ejemplo que dice lo siguiente. En Inglaterra, cada uno de nosotros sabemos que en los reinados no existe un presidente, sino existe una ¿qué? En Inglaterra, una reina, ¿sí? Hoy en día tenemos, tienen ellos en Inglaterra la reina Isabel, pero en algún tiempo ellos tuvieron a la reina Victoria, ¿sí? Y la reina Victoria
tenía un esposo que se llamaba Albert, ¿sí? Y esta familia real, mis hermanos, de Victoria y Albert, tenían mucha empatía con una familia que se llamaba la familia Tuloch, ¿sí? Poco tiempo después, mis hermanos, pasó que la reina Victoria, su esposo, falleció, ¿sí? Y pasó el tiempo, y entonces la esposa de la señora Tuloch, el esposo de la señora Tuloch, también fallece, ¿sí? Y esta mujer se siente muy triste. ¿Qué cree que hizo la reina Victoria? La fue a ver, ¿sí? Entonces ella toca en su casa de la viuda de Tuloch, le toca, y al ver la viuda a la reina, ¿qué cree que le hizo? Rápidamente, pues no sé cuál es la bienvenida que le dan, pero le tienen que hacer una reverencia. Y entonces, ¿qué cree que le dijo la reina? No quiero que me hagas ninguna reverencia, porque no vengo de una reina a un súbdito, vengo de una esposa que ha perdido a su esposo, a apoyar a una esposa que también ha perdido a su esposo, ¿sí? Es muy diferente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estamos sintiendo una empatía. ¿Por quién? Por la otra persona, cuando yo también he vivido una misma situación en mi vida. Y así mismo ha sido Dios con la humanidad, mis hermanos. Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios todopoderoso, Dios es un ser que dice la Biblia que no se puede contener. Y sin embargo, ¿cómo vino a la humanidad, mis hermanos? ¿Como un Dios? ¿Vino como quién? Como un ser humano, podemos decir común y corriente. ¿Para qué, mis hermanos? Para empatizar, para tener misericordia. ¿Con quién? Con nosotros, con el ser humano. Así como lo hizo la reina, que es el jefe supremo en Inglaterra hacia un súbdito, así mismo Dios, el Todopoderoso, vino al ser humano a ser como un ser humano. Qué maravilloso, ¿no es así? Hay veces que lo decimos, mis hermanos, y se nos hace una costumbre o tan común que se nos hace algo, pues, que ya lo conocemos. Pero si nosotros lo pudiésemos disfrutar y lo pudiésemos analizar, es algo maravilloso, mis hermanos. Es lo que veíamos en la Biblia. Dios es rico en misericordia, mis hermanos. Y así lo debemos de entender. Muy bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros, mis hermanos, muchas veces sentimos alguna enfermedad, algunos de nosotros padecimos el COVID, ¿no es así? Algunos de nosotros tuvimos una enfermedad que nos llevó al hospital. Algunos de nosotros hemos tenido algún padecimiento, y la pregunta que resurge rápidamente en nuestra vida es: ¿cuál es? ¿Por qué me pasó esto a mí? Y en estos momentos se puede resolver o se puede dar respuesta a esa pregunta, mis hermanos. ¿Cuál será esa respuesta? ¿Por qué le pasó esto a usted? Porque es un ser humano, y porque esa vivencia que estoy teniendo en estos momentos, el día de mañana me va a ayudar. ¿Para qué? Exactamente, para que yo pueda comprender, para que yo pueda simpatizar y para que yo pueda tener empatía para todas aquellas personas que están viviendo la misma situación
que viví yo. Gloria a Dios, ¿no es así? Eso es la misericordia, mis hermanos. Esa es la misericordia que Dios demanda de cada uno de nosotros. El que cada situación que nosotros tengamos en nuestra vida nos ayude a comprender a los demás, a servir a los demás, a bendecir a los demás. Muy bien, ahora, ¿era necesario la misericordia en este mundo, mis hermanos? Era muy necesaria. ¿Por qué? ¿Había misericordia en el judío? Cuando viene Cristo Jesús a la humanidad, ¿había misericordia en el romano? Eran los dos pueblos principales, ¿verdad?, que estaban en la humanidad. ¿Cómo eran los judíos, mis hermanos, con respecto hacia, pues podríamos decir casi hermanos, ¿no?, que eran los samaritanos? ¿Cómo los consideraban? ¿Como unos qué? Como unos perrillos, ¿no es así? Es como si viésemos a Rusia y a Ucrania, pues se podría decir que son hermanos, ¿no es así? Bueno, son hermanos, y aún así, ¿qué es lo que está pasando, mis hermanos? Están teniendo una guerra, ¿no es así? Entonces, ¿cuál era el enemigo acérrimo del judío? El samaritano, ¿no es así? ¿Qué concepto tenía el judío acerca del publicano? Era un pecador, exactamente, esa es la palabra, era un traidor. Era un traidor al pueblo, era un ratero, ¿sí? ¿Qué concepto tenía, mis hermanos? ¿Había misericordia del judío al gentil? En este caso el romano. Lo odiaba, lo detestaba, mis hermanos. ¿Por qué? Porque era un pueblo opresor, ¿no es así?, que los tenía esclavizados, ¿sí? Hay una frase del judío ortodoxo que dice lo siguiente: doy gracias y más o menos, doy gracias y bendigo a Dios porque no me hizo ni mujer, ni esclavo, ni gentil. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Había miseria, exactamente, había desprecio ¿a quiénes? ¿Hacia quiénes? Hacia las mujeres, hacia los gentiles y hacia los esclavos, ¿no es así? Entonces había carencia de misericordia. Ahora, ¿en los romanos había misericordia, mis hermanos? El romano, la misericordia lo consideraba como una especie de debilidad, ¿sí? Un romano que era misericordioso con el esclavo, que era misericordioso con una otra persona, lo consideraban como una persona débil, ¿sí? El romano tenía que ser una persona disciplinada. El romano tenía que ser una persona insensible, porque muchas veces si era una persona sensible se le consideraba con sus debilidades, y entonces eran personas orgullosas, eran egoístas, mis hermanos. Se dice la historia que cuando el padre, la mujer, su esposa, daba a luz a un niño, si el padre quería que viviera, podía levantar el pulgar, pero si el padre quería que el niño muriera, ¿qué cree que pasaba, mis hermanos? Giraba el pulgar y el niño lo ahogaban. ¿Había misericordia, mis hermanos? A pesar de que era su propio ¿qué? Era su propio hijo, tenía la oportunidad y la libertad de matar a su propio hijo, mis hermanos. Si el romano, mis hermanos, tenía a su esclavo y había cometido alguna ofensa a ese esclavo, o si de plano definitivamente ya no lo quería, podía sacar una daga o un cuchillo y matarlo, y no pasaba absolutamente nada, mis hermanos, porque no había misericordia. Entonces, habíamos dicho, mis hermanos, que la mayor manifestación de misericordia que tuvo Dios, de ser un Dios todopoderoso,
fue a través de su Hijo Jesucristo, que vino a este mundo a dar misericordia. Y otro aspecto, mis hermanos, que debemos de considerar y que muchas veces nos pega como cristianos, es que pensamos que si nosotros somos misericordiosos, la gente también va a ser ¿qué? Misericordiosa con nosotros, ¿no es así? Pero eso no es así siempre, mis hermanos. Grábense este concepto, no siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque la misericordia no es una virtud humana. La misericordia, mis hermanos, es una virtud que viene de los cielos, que viene de parte de Dios. Entonces, no todos los seres humanos, tanto creyentes o no creyentes, podemos tener misericordia. Entonces, el día de mañana, mis hermanos, que usted tenga misericordia con un hermano que le va a visitar al hospital, que le ayuda, que sufraga cada una de sus necesidades, y el día de mañana usted está enfermo, cabe la posibilidad de que usted no lo vayan a visitar. Es una realidad, mis hermanos, y eso no nos tiene que doler, no nos tiene que espantar. ¿Por qué? Porque Jesús vino a esta humanidad y fue misericordioso ¿con quiénes? Con todos. Y sin embargo, ¿quién fue misericordioso con Jesús? Nadie. En el momento de la cruz, ¿quién fue a acudirlo, a asistirlo ante esa necesidad, ante ese momento de escarnio? Nadie. Entonces, debemos de considerar, mis hermanos, que nosotros somos misericordiosos por esencia ¿de quién? De Dios. No debemos de ser misericordiosos pensando que el día de mañana también nosotros vamos a recibir misericordia de parte de los hermanos. Debemos de sentir la misericordia de parte de Dios. ¿Sí? Qué bueno, mis hermanos, que todos tuviésemos esa virtud humana, pero la realidad es que este mundo no está lleno de misericordia. Y muchas veces lo hemos vivido y nos sentimos mal porque queremos una reciprocidad de lo que hemos sido cada uno de nosotros, y sin embargo muchas veces no la recibimos. Así es, así es. Muy bien. Entonces, a través de ello, mis hermanos, yo les decía que Dios quiere un reino diferente, un reino que no es ni el reino de los judíos, que no es el reino de los romanos. Quiere instituir un reino especial, que es el reino de Dios. Entonces, la misericordia, mis hermanos, va hacia los necesitados. Les invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, 34 al 40. Alguien que le dé lectura, mis hermanos, alguien que ya se esté casi durmiendo y que diga, no quiero leer. Evangelio de Mateo 25, 35 al 40. Peleen, mis hermanos. Sí, por favor.
Amén. Entonces podemos resumir, mis hermanos, que el punto número 1 es que el misericordioso se preocupa por sí mismo nada más. Para ser misericordioso, mis hermanos, primeramente nos debemos de preocupar ¿por quién? ¿Por los qué? Por los demás. Lo veíamos en la escuela sabática, por los más ¿qué? Por los más pequeños, por los más vulnerables, por los más necesitados. Y como yo les mencionaba, mis hermanos, no es únicamente el darles una ¿qué? El darles una moneda, sino que el misericordioso se preocupa por otros. ¿A qué modo o a qué grado que se identifica con esta persona? Mira con sus ojos, oye con sus oídos, anda en sus zapatos, procura entender sus pensamientos, quiere entender por qué vive así y cómo vive. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo, mis hermanos, que yo les decía que se preocupaba por hacer y sentir lo que un ser humano vivía en esta humanidad? Jesús. Jesús se puso en los zapatos de aquel enfermo, ¿sí? Porque él también fue humano y también sintió, ¿no es así? Sintió lo que era pasar hambre, sintió lo que era, mis hermanos, tener necesidades. Pues así mismo, mis hermanos, nosotros al cultivar la misericordia debemos de poder reflexionar y poder razonar que cuando nosotros vamos a dar una bendición, cuando nosotros nos vamos a preocupar, es necesario ponernos en los zapatos de los demás. ¿No es así? No es tan fácil, ¿o sí? Es, mis hermanos, el poder sentir la vida de cada persona necesitada. Muy bien. El misericordioso no únicamente, mis hermanos, es aquel que da, ¿sí? El que da una cosa material. También el misericordioso puede otorgar ¿qué? Acompañamiento, exactamente. Hay veces que nos limitamos a decir, bueno, es que yo no tengo nada que dar, o sea, nada económico, nada material que dar, y decimos, pues entonces no puedo ser misericordioso. Claro que sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos palabras, ¿no es así? Tenemos nuestros brazos para poder abrazar, ¿sí? Tenemos enseñanza, mis hermanos, para poder exhortar. También, mis hermanos, si es necesario alguna persona que está viviendo una vida está llevando una vida de pecado, una vida, también podemos amonestar, ¿no es así? Tenemos la facultad, mis hermanos, para poder amonestar, mis hermanos, para poder alentar. Entonces, el concepto también de ser misericordioso es que debemos de salvar almas, mis hermanos. ¿Y cómo es que salvamos almas? ¿A través de qué? A través de nuestras palabras, no únicamente de las cosas materiales que muchas veces nos enfrascamos, que es lo único que sentimos que es ser misericordioso. También con nuestras palabras, mis hermanos, podemos ser misericordiosos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14. Hermana Génesis. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. ¿Lo podemos entender, mis hermanos? Que también nuestras palabras tienen el poder para ser misericordiosos, exhortando, animando y también ¿qué? Amonestando cuando sea necesario, mis hermanos, amonestando cuando sea necesario. El misericordioso, mis hermanos, es opuesto a la crueldad, ¿sí?
Yo les decía, podemos ir en la calle, le podemos dar una moneda a una persona y llegando a la casa le podemos dar de golpes a nuestra esposa. ¿Sí? ¿Estamos siendo misericordiosos? Usted podría decir, sí, porque le di una moneda al que lo necesitaba. Pero ¿cómo estoy siendo con mi familia, mis hermanos? Estoy siendo cruel, ¿sí? Estoy siendo cruel con mi esposa, con mis hijos. Entonces, la misericordia, mis hermanos, también implica que debemos de estar opuestos a la crueldad, ¿sí? Hoy en día, mis hermanos, también la crueldad va enfocada hacia ¿quiénes? Hacia la creación de Dios. Y los animalitos también son creación ¿de quién? De Dios. El ser misericordioso también implica el cuidado de ¿quiénes? De los animales. También es necesario, mis hermanos, cuidar la creación de Dios. Los animales, los hijos, la esposa. Entonces la misericordia está opuesta a la crueldad. La misericordia busca el perdón para los culpables, ¿sí? Como seres humanos siempre tenemos la esencia de ¿qué? De ser vengativos, ¿no es así? Y ocupamos la palabra, el versículo que dice, mía es ¿qué? Mía es la venganza, ¿no? Que dice Dios. Y siempre buscamos con el objetivo, mis hermanos, de ocupar ese versículo bíblico, de decir, lo que me hicieron, Dios los va a ¿qué? Dios va a castigar. Y oh, gran decepción, mis hermanos, porque yo les he dicho muchas veces que la justicia de Dios no es la misma que la justicia de los hombres. La justicia, mis hermanos, de Dios es la de restaurar y la de bendecir a esa persona que ha ofendido en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la función, mis hermanos, de ser misericordiosos? ¿El qué? El perdonar. Dice la palabra de nuestro Dios, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes, a los que nos ofenden. Entonces, si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, mis hermanos, ¿Dios va a perdonar nuestras vidas? Entonces, la misericordia no busca la venganza, busca el perdón. Y como último punto, mis hermanos, la misericordia, el ser misericordioso imita a Dios. No imita al judío, no imita al romano y no imita a este mundo. Imita ¿a quién? A Dios. Ya habíamos visto en la Biblia, ¿verdad? Que Dios es que rico en misericordia. Y cada uno de nosotros entonces debemos de ser ricos ¿en qué? En misericordia, extendiendo nuestra mano al necesitado, habíamos dicho al más pequeño, ¿sí? Exhortando, animando, ¿sí? Oponiéndonos a la crueldad, buscando el perdón, mis hermanos, y no buscando la venganza. Evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 36. Les dije que íbamos a terminar temprano. Nuevamente les vuelvo a reiterar, mis hermanos, el misericordioso imita a Dios. Lucas capítulo 6 versículo 36. Misericordioso. A ver. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Les voy a leer una anécdota que se llama la vasija de misericordia. Y dice así, el maestro estaba buscando una vasija para usar. En el estante había muchas. ¿Cuál escogería? Una de ellas dice, llévame, grita la dorada. Soy brillante, tengo un gran valor y todo lo que hago, lo hago bien. Mi belleza y mi brillo sobrepasa al resto
y para alguien como tú, maestro, el oro sería lo mejor. Era una vasija de oro. El maestro pasó sin pronunciar palabra. Después se fue a otra. Él vio una plateada, angosta y alta. Yo te sirvo, amado maestro. Vertería tu vino y estaría en tu mesa cada vez que comieras. Mis líneas son agraciadas y mis esculturas son originales, y la plata te alabaría para siempre. Sin prestar atención, el maestro caminó hacia la de bronce. Era superficial, con una boca ancha y brillaba como un espejo. Aquí, aquí, gritó la vasija. Sé que te seré útil. Colócame en tu mesa donde todos me vean. Mírame, gritó una copa de cristal muy limpia. Mi transparencia muestra mi contenido. Claramente soy frágil y te serviré con orgullo, y sé con seguridad que seré feliz de morar en tu casa. Vino el maestro seguidamente hacia la vasija de madera, sólidamente pulida y tallada. Me puedes usar, amado, pero úsame para las frutas dulces y no para el insípido pan. Luego el maestro miró hacia abajo y fijó sus ojos a una vasija de barro, vacía, quebrantada y destruida. Ninguna esperanza tenía la vasija de que el maestro la pudiera escoger para depurarla y volverla a formar, para llenarla y usarla. Ah, esa es la vasija que he deseado encontrar. La restauraré y la usaré, la haré toda mía. No necesito la vasija que se enorgullezca de sí misma, ni la que luzca en el estante, ni la que de boca ancha, ruidosa y superficial, ni la que demuestre su contenido con orgullo, ni la que piensa que todo lo que puede hacer correctamente, pero sí esta sencilla, llena de mi fuerza y de mi poder. Cuidadosamente el maestro levantó la vasija de barro, la restauró y purificó y la llenó en ese día. Le habló tiernamente diciéndole: tienes mucho que hacer, solamente viértete en otros como yo me he vertido en ti. Y mientras leía y meditaba en estas palabras, recordé que soy simplemente una vasija que por misericordia Dios me ha llenado. Hoy, por lo tanto, no debo olvidar que sigo siendo la vasija de misericordia, para que el orgullo no se eleve por encima en mi corazón y termine perdiendo fácilmente lo que por misericordia he recibido. Señor, para mostrar tu amor y tu misericordia, un día tomaste mi vida quebrantada, inútil, destruida y tristemente deshecha, pero en tus manos toda mi existencia cambió. Hoy soy lo que soy solo por misericordia. Ayúdame en este día a no creerme la vasija de cristal, de oro o de plata, mas recordar en mi diario caminar que soy simplemente una vasija quebrantada, mas en tus manos restaurada. Amén. Somos vasijas de misericordia, mis hermanos. Vasijas de misericordia que por la bondad de Dios, que por la misericordia de Dios, ¿verdad? Hemos sido restauradas, ¿sí? Hemos sido creadas con un propósito, mis hermanos. Y como dice esta hermosa anécdota, así como Dios se ha vertido en nuestra vida, nosotros también nos debemos de vertir ¿en quiénes? En otras vasijas rotas, ¿no es así? En otras vasijas, mis hermanos, olvidadas, en otras vasijas desechadas, en otras vasijas, mis hermanos, sin un valor especial, ¿sí? Que necesitan también la misericordia de Dios en sus vidas. Tenemos una labor, mis hermanos, muy grande, cada uno de nosotros, la de ser misericordiosos en nuestra vida, para que nosotros también podamos alcanzar ¿qué? Alcanzar misericordia. En la mañana veíamos dos animalitos muy conocidos, ¿no es así?
que de acuerdo a sus características podemos denotar rápidamente, ¿sí?, quién es tranquilo y quién es un desastre, ¿no es así? ¿Sí? Quién es acepto a un pastor y quién es, muchas veces se podría considerar hasta detestable por lo guerroso que es, mis hermanos. En la medida que cada uno de nosotros nos comportemos en la vida, en la medida en que cada uno de nosotros, mis hermanos, cumplamos la labor como la que nos ha dado Dios de ser misericordiosos, seremos puestos a la derecha o a la izquierda de nuestro Señor. Todo depende de que, mis hermanos, podamos implementar esta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No únicamente dando una moneda, simplemente, mis hermanos, siendo insensibles, va más allá el ser misericordioso en nuestra vida, ¿sí? Recuerde nuevamente, no nos limitemos a la capacidad de decir no tengo una moneda. Podemos ser misericordiosos de muchas otras maneras en nuestra vida. Una de ellas también, algo que no nos cuesta y que nos es difícil hacer, es también la oración, ¿no es así? Interceder por los demás, mis hermanos, eso no nos cuesta nada, ¿o sí? No nos cuesta absolutamente nada, mis hermanos. Solamente el adoptar esa disciplina espiritual en nuestra vida, el orar y interceder, siendo misericordiosos con los demás, mis hermanos. Entonces, analicemos nuestra vida y consideremos si hemos sido misericordiosos con todo ser que podemos encontrar en nuestro camino y en nuestra vida, para alcanzar también misericordia. Dios les bendiga, mis hermanos, y paz a vosotros.